Los gobiernos postrevolucionarios, persiguiendo una ideología nacionalista, imponen medidas restrictivas al ingreso de extranjeros, sobre todo aquellos que venían con las intenciones de fundar colonias. No olvidemos que en la Revolución se peleó por recuperar las tierras y liberar a las clases oprimidas por los grupos dominantes, muchos de ellos extranjeros que en la época del Porfiriato se habían convertido en grandes latifundistas, propietarios y comerciantes que explotaban a las clases trabajadoras mexicanas. Se va a restringir primero y después a prohibir la llegada de extranjeros que lleguen a fundar colonias, ¿sí? Colonias agroganaderas, ¿sí? Y de hecho las que existían desde el Porfiriato pues van a ir desapareciendo. ¿Qué otros extranjeros? Pues a los que llegaban sin recursos económicos, a los que llegaban enfermos, a los que no llegaban con un contrato de trabajo, a los jóvenes que no llegaban bajo la tutela de un mayor, igual que a los ancianos que no llegaban bajo la tutela de una persona adulta en edad productiva. Estas medidas fueron establecidas a semejanza de la política inmigratoria estadounidense. ¿Y quiénes eran estos extranjeros que llegaban en estas condiciones? Fundamentalmente orientales, chinos, coreanos, pero fundamentalmente chinos. Hacia ellos iban dirigidas estas medidas sanitarias o de restricción a su llegada a México, pero también de europeos de Centro Europa y del sur de Europa que llegaban pues sin recursos económicos, que llegaban a encontrar un medio económico para sobrevivir. Ahora, debo de decir que esas medidas restrictivas quedaron establecidas en la legislación de los años 20, de los años 30, 40 y 50 hasta los años 70 aproximadamente, pero no se ejercieron de manera homogénea, sino que se ejercieron de manera discrecional. Esas medidas estuvieran dirigidas a ciertos grupos y a ciertos tipos de extranjeros, pero no hacia todos los extranjeros, y que por ende muchos de ellos, de cualquier manera y pese a estas medidas, se quedaron en México y se dedicaron a una serie de actividades económicas, fundamentalmente, como les decía, a las actividades comerciales. Después, ya para los años 40, 50, 60, cuando viene el segundo gran periodo de crecimiento económico de este país, basado en el proceso de industrialización y urbanización, pues muchos de estos extranjeros que habían llegado ya con anterioridad, dedicados a las actividades comerciales y que habían formado un capital, pues se van a incorporar a las manufacturas y posteriormente a la producción industrial, ¿sí? Y ya para los años, digamos, 50, 60, aunque la legislación sigue siendo restrictiva, pues no existe políticas, digamos, de deportación hacia los extranjeros en general, como sí las hubo en los años 20 y 30, y como les decía, dirigidas fundamentalmente a los chinos. Y hacia los judíos hostilidad, aunque no hubo políticas de deportación hacia los judíos y hacia cualquier otro extranjero que por cualquier motivo no les conveniera a las autoridades mexicanas, pues eran hostilizados o deportados. Pero vamos, no ha sido una política homogénea, ha sido una política bastante discrecional. Incluso Veracruz llegó a ser también, llegó a estar en la mira, en el ojo del huracán, porque con los alemanes se decía que muchos de los inmigrantes alemanes estaban espiando a favor de Alemania, del imperio, de la época prusiana primero, con la Primera Guerra Mundial, y en la Segunda Guerra Mundial, que estaban espiando
a favor de los nazis.